En esta oportunidad trabajaremos los temas preliminares de la unidad 3, que es función lineal. Les sugiero que en su cuaderno de clases inicien con la portada de la unidad. Lección 1.1 de la unidad 3, recordando el sentido de la proporcionalidad directa. Tenemos este problema inicial. Un corredor de maratón ha avanzado 2 kilómetros en los primeros 8 minutos de recorrido. Si mantiene la velocidad después de 8 minutos, número 1, encuentra la constante de proporcionalidad. Número 2, representa la distancia recorrida y después de X minutos. La variable X representa el tiempo en minutos y la variable Y representa la distancia recorrida en kilómetros. Y número 3, ¿cuánto tiempo tardará en completar los 42 kilómetros del recorrido? Por supuesto, si nunca cambia de velocidad, aunque eso en la práctica es bien difícil. Pero como este problema es un supuesto, cuando nos hablan de proporcionalidad directa, tenemos que recordar nuestro séptimo grado. Por eso dice recordando eh, el sentido de la proporcionalidad directa. Veíamos en séptimo grado que dos magnitudes, por ejemplo, una libra de frijol vale $1. Entonces están relacionados directamente proporcional porque si aumento las libras de frijol, tengo que aumentar el dinero a pagar. A más libras de frijol compradas, más dinero que pagarle al vendedor. Así que eso es proporcional directa. Cuando una magnitud aumenta y la otra aumenta, entonces son directamente proporcionales. O cuando una magnitud disminuye y la otra disminuye al mismo tiempo, entonces también son directamente proporcionales. Por ejemplo, aquí, si la velocidad en la que corre el atleta no cambia, ¿sí? A más tiempo transcurrido, mayor distancia recorrida. Aumenta el tiempo que este atleta está corriendo a la misma velocidad, entonces también va a aumentar la distancia que recorre. Eso se llama proporcionalidad directa. Veamos la solución del numeral 1, donde nos piden que encontremos la constante de proporcionalidad. Como se conoce un par de valores para X y Y, se sustituye en la expresión Y igual X. Esta expresión la veíamos en séptimo grado para calcular el valor de A. El valor de A es la constante de proporcionalidad. Como Y es igual a A por X, pero nosotros conocemos cuánto vale X. En este caso nos dicen que X son 8 minutos el tiempo, mire, y Y son 2 kilómetros. En 8 minutos ha recorrido 2 kilómetros. Entonces, en lugar de Y, escribimos 2, mire, mire. Esta Y la sustituimos por el valor que tiene. Y igual 2, igual a que no sabemos cuánto vale. Y en lugar de X, escribimos 8 porque X es igual a 8. Cuando una letra como A está a la par de un número como 8, se supone que se están multiplicando. Mire, este 8 que multiplica a la letra A hay que pasarlo al otro lado del signo igual. Cuando un número está multiplicando y lo queremos pasar al otro lado del signo igual, tiene que pasar a ser una operación contraria. Como lo contrario de multiplicar es dividir, pasa a dividir a 2 que ya está en el lado izquierdo. Y vamos a tener 2 entre 8 igual a, porque este 8 pasó a dividir y la A quedó solita. A esto se llama despeje de variable. Entonces A va a ser igual a mitad de 2, 1 y mitad de 8, 4. A vale un cuarto. Entonces un cuarto, esto que estoy señalando con el puntero láser, un cuarto es el valor de A y A es la constante de proporcionalidad. Como ya la conocemos, y eso es lo que nos pedían, dice, encuentra la constante de proporcionalidad, que es A. Entonces ya respondimos el numeral 1. Veamos el numeral 2. Dice el numeral 2 representa la distancia recorrida Y. Y es la distancia en kilómetros después de X minutos. Al expresar la distancia Y después de X minutos se tiene que, como Y es igual a por X, y como ya sabemos que A
es un cuarto, entonces escribimos y igual y en lugar de a, mire, en lugar de a escribimos un cuarto de x. Entonces, esta formulita y igual a por x, en este caso que a es un cuarto, nos va a servir para calcular cuántos kilómetros recorre el atleta en cualquier tiempo. Solo vamos a cambiar aquí el valor del tiempo, lo multiplicamos por un cuarto y nos va a dar la distancia que recorre. Por ejemplo, cuando pasen 4 minutos va a ser, en lugar de x ponemos 4, 4 por 1, 4 y 4 entre 4, 1. Cuando pasen 4 minutos ha recorrido 1 kilómetro. Por ejemplo, cuando pasen 5 minutos, vamos, vamos a tener, cuando pasen, digamos, 8 minutos, 8 por 1, 8 y 8 entre 4, 2 kilómetros. ¿Sí? Así de sencillo. Y cuando pasen 12 minutos, en lugar de x ponemos 12, 12 por 1, 12 y 2 entre 4. Entonces ha recorrido 3 kilómetros. Veamos el numeral 3 que nos pregunta cuánto tiempo tardará en completar los 42 kilómetros del recorrido de la prueba, porque esta prueba solo son 42 kilómetros para llegar a la meta. Entonces, para contestarlo, como ya tenemos la fórmula de la proporción que es y igual un cuarto de x, porque un cuarto es a, entonces, como nos preguntan en cuánto tiempo va a recorrer 42 kilómetros, que es el total de la carrera que está haciendo. Entonces, y, como es la distancia en kilómetros, como aquí está y igual a por x, en lugar de esta y, ponemos los 42 kilómetros del total de la prueba, igual a un cuarto de x. Para hallar 168, fíjese bien, 4 que está dividiendo a 1 pasa a multiplicar. Y vamos a tener 4 por 2, 8. Y 4 por 4, 16. Entonces, una x, porque el 1 ahí quedó, una x es igual a 168 minutos. Quiere decir que los 42 kilómetros los va a recorrer en 168 minutos. Por tanto, para completar los 42 kilómetros necesita 2 horas con 48 minutos. ¿Por qué? Porque una hora tiene 60 minutos. En 2 horas hay 120 minutos. Si a 168 le restamos 120 minutos que hay en 2 horas, queda 48. Por eso se dice que los va a recorrer los 42 kilómetros en 2 horas con 48 minutos si no cambia su velocidad. De esta manera podemos ver que vamos a resolver la actividad de la página 44 de nuestro libro de texto de ESMATE. Eso lo vamos a trabajar en nuestro cuaderno de clase después de haber hecho la portada de unidad de la unidad 3. Espero que sean responsables en esto. Lección 1.2. Aplicaciones de la proporcionalidad directa. ¿Cómo se aplica en la vida cotidiana? Problema inicial. La tabla muestra la relación entre el lado de un cuadrado. Recuerden que un cuadrado es una figura que tiene 4 lados iguales. A eso se le llama cuadrado. Y su perímetro, que es lo que mide alrededor, o sea, es la suma de los 4 lados, ese es el perímetro, lo que mide un lado más el segundo más el tercero más el cuarto lado, ese es el perímetro de la medida alrededor. Completemos la tabla y realicemos lo siguiente. En la primera, en la primera fila horizontal tenemos que le vamos a llamar X centímetros al lado. O sea que este es 1 centímetro, el lado vale 1 centímetro, el lado vale 2 centímetros, un lado vale 3 centímetros, el otro 4 hasta 5 centímetros. Y le vamos a llamar Y al perímetro, o sea, a la suma de los 4 lados. Entonces, cuando fíjese lo que dice acá, que cuando el cuadrado tiene lados de 1 centímetro, lógico, como son 4, entonces el perímetro, o sea, la suma de los lados alrededor es 4. Cuando el lado del cuadrado mide 2 centímetros de largo, entonces sería 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8.
Entonces así podríamos hallar los tres que faltan, pero necesitamos poner una fórmula. Entonces, número uno, vamos a determinar si existe proporción directa entre la medida del lado del cuadrado y su respectivo perímetro, o sea, el lado X y perímetro Y. Y vamos a justificar la respuesta con la fórmula Y igual A por X. Esta fórmula es la fórmula de la proporcionalidad directa. Así que y A es la constante de proporcionalidad. Número 2, vamos a representar el perímetro Y cuando el lado del cuadrado mide X, parecido a lo que hicimos en el ejemplo anterior. Número 3, vamos a representar gráficamente la relación entre la medida del lado de un cuadro y su perímetro. Esto lo vamos a hacer en el plano cartesiano. Vaya, veamos en la solución del numeral 1. Al completar la tabla se tiene que, es lo que decíamos, vamos a completar lo que falta en estos tres rectángulos pequeños. Si el lado, si el cuadrado tiene un lado que mide 1 centímetro, al sumar los cuatro lados, el perímetro es igual a 4. Si tiene un lado que mide 2 centímetros, como en un cuadrado los cuatro lados son iguales, al sumar los cuatro lados, el perímetro mide 8. Si un lado del cuadrado mide 3, 3 por 4, 12. Si un lado mide 4 centímetros, 4 por 4, 16. Y si el cuadrado mide en un lado 5, quiere decir que va a medir 5 en todos los lados. 5 por 4 lados que tiene, 20. Y completamos la tabla. ¿Cómo se conoce algunos valores para X, que es la longitud del lado del cuadrado, y los respectivos valores para Y, que es la suma de los cuatro lados, o sea, el perímetro? Se puede calcular la constante proporcionalidad calculando el cociente entre ellos con la fórmula Y igual a por X. Mire, Y igual a por X. Con esa fórmula vamos a tomar cualquier par ordenado. Así ve, mire, si tomamos 1, tomamos 4. Si tomamos 2, tomamos 8. En este caso vamos a tomar cuando X vale 2, Y vale 8. Si X igual 2 y Y igual 8, pueden tomar cualquiera. Entonces, en el libro han tomado cuando el lado vale 2, el perímetro vale 8. Podríamos haber tomado cuando el lado vale 4, el perímetro vale 16. Eso ya es cuestión de gustos. Entonces vamos a sustituir este valor de x2 y este valor de y8 en esta fórmula. Mire, y igual a por x. Mire, en lugar de y vamos a colocar 8 porque y vale 8. Igual, la a como no sabemos cuánto vale, y en lugar de x ponemos 2. El 2 que está multiplicando a pasa a dividir a 8 y a va a ser igual a 8 dividido entre 2 y 8 entre 2 es 4. Entonces se puede verificar que la constante de proporcionalidad hoy es 4. ¿Qué es la constante de proporcionalidad? Es el número por el cual se va multiplicando. Mire, 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. Para eso sirve la constante de proporcionalidad, que es lo que nos piden en el numeral 1, que determinemos la constante de proporcionalidad. Veamos. Como la constante proporcional es 4, entonces y es igual a 4 por x. O sea, y es igual a por x, pero como a es 4, ya no lo escribimos y escribimos el número 4, que es el valor de a. Para contestar la pregunta 3 que nos hacían para elaborar la gráfica de la relación entre el lado del cuadrado y su perímetro, es necesario representarlo en el plano cartesiano, algunos pares para x y y de la tabla. Luego se une con segmentos de la recta para considerar todos los posibles valores que pueda tomar el lado del cuadrado. Cuando x vale 0, como y es igual a por x, 4 por 0, 0. Entonces y vale 0. Veamos cómo quedaría. Va, mire, esta línea de color oscuro se llama eje X en el plano cartesiano y esta línea vertical también de color oscuro se llama eje Y y se le dan valores aquí, mire. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y sigue para el infinito. Como tomamos cuadrito por cuadrito acá, también aquí, mire.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en el eje Y. Y se recuerdan la tablita que tenemos. Cuando X vale 1, mire, aquí X vale 1, Y vale 4. Entonces, como Y vale 4, se viene aquí y se viene también aquí la coordenada. Quiere decir que cuando X vale 1, Y vale 4, se juntan aquí los dos valores, el de X y Y. Entonces, este punto es un punto del plano formado por esta pareja ordenada. 1,4, o sea, X, Y. Quiere decir que X1, Y4. Y se recuerdan, la tablita anterior, la están viendo en el libro. Cuando X vale 2, Y vale 8. Mire, cuando X vale 2 se viene aquí y se encuentra con el valor 8 de Y, mire, y forma el par ordenado 2,8. Ahora viene, cuando X vale 3, ¿se recuerda? Mire, 3Y vale 12 y se encuentra en este punto. Estos puntos se llaman puntos de la gráfica. Quiere decir que cuando X vale 0, Y vale 0. Quiere decir, unimos los puntos de la gráfica, miren, con una reglita. No quiere decir que la gráfica, que esta que está en azulito, tenga solo estos 4 puntos. Tiene infinitos puntos. Lo que pasa que nosotros de la tabla que hicimos, graficamos unos puntos de la forma que les dije para ver el comportamiento de la gráfica. Pero todo el color azul son infinitos puntos y se van para el infinito. Miren. Y así se puede graficar la proporcionalidad directa. Conclusión, para representar la relación de proporcionalidad directa en forma de y igual a por x a partir de un par de valores de las variables, primero se sustituyen los valores en las variables y se forma la ecuación y igual a por x. Segundo, se encuentra el valor de la constante en una ecuación, lo que hicimos en el paso 1 de este ejercicio. Y después se sustituye el valor de la constante en y igual a por x. O sea, esto, mire, en lugar de a se escribió el valor encontrado. No es tan difícil. Con esta idea, nosotros podemos resolver la actividad de la página 46 de nuestro libro texto de Es Mate. Por favor, trabajen en su cuaderno de clases y me envían algunos ejercicios que estén haciendo, porque quiero ver si están trabajando o no, porque ya es tiempo de notas. Lección 1.3. Sentido de la función lineal. Nos proponen un problema inicial. La pila de la casa de Carmen tiene 5 litros de agua, o sea que está casi vacía, pero en el fondo tiene 5 litros de agua. Allá se le ve el charquito de agua al fondo. Al abrir el grifo, por supuesto del chorro, este arroja 3 litros de agua por minuto. Abrimos el grifo y empieza a caer el chorro de agua y está botando sobre la pila. Fíjese bien, 3 litros de agua por minuto. Eso se muestra en esta tabla, cómo va variando el llenado de la pila. Le vamos a llamar en la fila horizontal, esta es una fila, las columnas son aquí para abajo. En la fila horizontal vamos a marcar X minutos, o sea, el tiempo. Mire, cuando no ha pasado nada, cero, ya pasó un minuto, pasaron 2 minutos, pasaron 3 minutos, pasaron 4 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la segunda fila horizontal le vamos a llamar Y, o sea, son los litros de agua que caen por minuto. Cuando no ha pasado nada, la pila en el fondo tiene 5 litros de agua. Cuando ya pasó un minuto, tiene 8. Quiere decir que 5 más 3, 8. Cuando pasan 2 minutos, tiene 11. 8 más 3, 11. Y esa es la parte. ¿Qué nos piden que hagamos? Dice que analicemos cómo varía la cantidad de agua en la pila con el paso del tiempo y si es directamente proporcional. Entonces veamos, a más tiempo que va pasando, más litros de agua que van cayendo. Si aumenta el tiempo, aumenta el agua en la pila. Como esa es la idea de la proporcionalidad directa, si una magnitud aumenta,
y la otra magnitud también aumenta, entonces ambas, el tiempo y la cantidad de agua, son directamente proporcionales. En el literal C, en el literal B nos piden qué cantidad de agua tendrá la pila en 5 minutos. Y en el literal C nos piden que qué cantidad de agua tendrá la pila después de X minutos. X minutos puede ser cualquier cantidad. Y el literal D nos pide que escribamos una ecuación donde y esté en términos de X. O sea, Y igual a por X. Veamos en la solución, al completar la tabla, se tiene que en 0 minutos la pila tiene 5 litros de agua en el fondo. Cuando ha pasado un minuto, los 5 litros que tenía, más 3 que le cayeron, 5 más 3, 8. Cuando han pasado 2 minutos, 8 más 3, 11. Cuando han pasado ya 3, 11 más 3, 14. Y cuando han pasado 4 minutos, 14 más 3, 17. Cuando ya han pasado 5 minutos, quiere decir que va a ser 17 más 3, la pila ya va a tener 20 litros de agua. Veamos, literal A. Vamos a contestar este literal A. Para determinar si Y es directamente proporcional a X, se calculan los cocientes Y entre X. Luego se comparan, por ejemplo, Y igual entre X. Y igual entre X. 8 entre 1 es 8. Y 11 entre 2 es 5.5. Y así sucesivamente se comparan todas a medida del tiempo. A medida que el tiempo transcurre y la cantidad de agua en la pila aumenta, donde puede concluir que la razón Y igual entre X no es constante y por lo tanto Y no es directamente proporcional a X, porque si vamos dividiendo 5 entre 0 es 0, 8 entre 1 es 8. Fíjese bien, 11 entre 2 es 5.5 y 14 entre 3 no es 5.5 ni es 8, sino que nos va a dar otro valor. Si dividimos 17 entre 4, tampoco nos va a dar 4 por 4, 16 y nos va a sobrar 1. Nos va a dar 4.1 y 14 entre 3 va a ser como 3 por 4 es 12, va a ser 14 entre 3 a 4, 4 por 3 12, pero sobrarían 2, entonces va a ser 3.6 y algo. Entonces no da lo mismo. Como no da lo mismo, entonces no es directamente proporcional. Literal B, después de 5 minutos la pila tendrá 20 litros de agua. ¿Por qué? Porque si cuando pasen 4 minutos va a tener 17 y como es de 3, aquí estarían los 5 minutos, sería 17 más 3, va a tener 20 litros de agua. Y aquí podemos ver lo que estamos diciendo. Literal C, como la cantidad de agua en la pila es igual a los litros que tenía al inicio más 3 por cada minuto transcurrido, entonces después de 15 minutos tendrá los 5 que tenía cuando no pasó el tiempo, más 3 por X. Mire, los 5 que tenía y 3 por 1, 3. Entonces tenemos 5, 5 más 3, 8. Los 5 que tenía, mire, y 3 por 2, mire, 3 por 2, 6, mire, para ir aumentando, mire, para que nos dé, mire, los 5 que tenía y como 3 por 2 es 6, 3 por 2, 6 más 5, 11, mire. Cuando pasen 3 minutos, mire, 3 por 3, 9. Más 5, 14. Cuando pasen 4 minutos, 4 por 3, 12. Más 5, 17. Cuando pasen 5 minutos, va a tener los 17 más 3. Y sería 5 por 3, 15. Más 5, 20. Entonces podemos hacer una fórmula. Entonces la fórmula sería los 5 que tenía más los 3 que aumentando por el número de minutos. Literal, o sea, 5 más 3x, porque x puede ir cambiando, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 y conforme vaya pasando el tiempo. En el literal D dice que escribamos una ecuación donde y esté en términos de x. Considerando la cantidad de agua después de x minutos, se tiene que y igual 5 más 3x, o sea, y igual 3
por X, los 3 que aumentan multiplicados por el tiempo, más los 5 que tiene original. Entonces la ecuación sería Y igual el aumento, que es la constante de proporcionalidad, por X el tiempo, más los 5 que ya tenía allí antes de que pasara el tiempo. No parece tan difícil esto. Entonces, la tabla completada la volvemos a repartir porque aquí nos va a ayudar. Si se tienen dos variables, X y Y, o sea, esta X y esta Y, se puede escribir como una expresión de primer grado en X. Por ejemplo, por el ejemplo mostrado arriba, se dice que Y es una función lineal de X. Generalmente se expresa de la forma Y igual a X más B. Mire, donde se indica que es una relación de proporcionalidad entre dos variables. B, esta B es una constante, o sea, es un número que no va a cambiar y recibe el nombre de ecuación de la función. Mire, repito, dice que indica que es una relación de proporcionalidad entre las variables b y es una constante y recibe el nombre de ecuación de la función. Se puede obtener el valor de b observando la tabla donde x igual 0. Si quiero saber cuánto vale b, me imagino cuando x vale 0, 0 por cualquier valor de a es 0 y solo nos queda el valor de b, y igual b. Cuando la constante b toma el valor de 0, la función lineal coincide con la proporcionalidad directa y se expresa como y igual a por x, porque sería como sería y igual a por x más 0, y como 0 no vale nada, no se escribe. Por el ejemplo anterior, se tiene que y igual 3x más 5, o sea, mire, como 3 es lo que aumenta, x es conforme va pasando el tiempo, y 5 los litros de agua que tenía al principio, donde se puede identificar que A es igual a 3, mire, y B es igual a 5, mire. Por eso se dice que la cantidad de agua en la pila no es directamente proporcional al tiempo recorrido. Con esta situación podemos resolver la actividad de la página 47 de nuestro libro de texto de ESMATE. La lección 1.4 es la función lineal. El problema inicial nos dice que determinemos si la relación entre las variables para cada una de las siguientes situaciones corresponde a una función lineal. Se llaman funciones lineales porque cuando las graficamos, como lo hicimos en los ejemplos anteriores, siempre da una línea recta. Problema 1. Una candela de 140 milímetros, mire, de largo, se enciende. Y ustedes saben que cuando las candelas encienden se empieza a quemar la cera, ¿va? Y va para abajo. O sea que la candela a más tiempo transcurrido, más cortito se va haciendo el canutito de candela, ¿va? Entonces eso es inversamente proporcional, porque el tiempo aumenta y a medida que el tiempo en X minutos aumenta, la, la longitud de la candela va disminuyendo porque la cera se va quemando. Y veamos, dice que la candela de 144 milímetros de largo se enciende y se corta 4 milímetros por minuto. Cuando va pasando un minuto, va perdiendo 4 milímetros, se le va quemando 4 milímetros de cera. Tomando como Y la longitud de la candela, o sea, esto de largo, y como X los minutos de encenderla, expresa Y en función de X. Y el problema 2 dice que Carlos obtiene un salario de $200 por carro vendido. Este Carlos vende carros y no tiene un sueldo fijo, sino que le pagan $200 por cada carro que vende. Si no vende carros, no gana. Entonces dice que representemos con la letra Y el salario que Carlos recibe al vender X carro. Entonces aquí la variable X va a representar el número de carros que vende Carlos y la variable Y el dinero que gana por vender estos X carros. Expresa Y en función de X. Veamos el primer problema, el de la candela. Cómo la candela se acorta 4 milímetros por minuto, es lo que nos han dicho. Después de X minutos se va a cortar 4 por X y se escribe 4X.
O sea que multiplicamos lo que se va cortando por el tiempo. Por tanto, la longitud de la candela, que tenía 140 milímetros de largo al inicio, antes que se empezara a quemar la vela, después de X minutos será los 140 milímetros que medí originalmente, menos lo que va perdiendo, o sea, 4 por X. Por cada minuto pierde 4 milímetros. Aquí, o en este caso hay que restarlos. La candela original mide 140 milímetros. Cuando pasan X minutos, empieza a perder. Dice para abajo, para abajo, para abajo, hasta que solo queda ahí la marca de cera. Entonces, para escribir una función, una ecuación donde y esté en función de x, entonces se va a decir que y va a ser igual. Esto lo podemos ordenar, mire, la variable se pone al principio con todo y el signo, mire, como 140 es menos 4x, esto es lo mismo. Esto estoy marcando y esto es lo mismo, mire, decir y igual 140 menos 4x es lo mismo que decir menos 4x más 140, siempre y cuando lo ordenemos con todo y signo. Si se compara con la expresión y igual a x más b, mire, se obtiene que a es menos 4, mire, y b es 140, y igual a x más b. Por tanto, es una función lineal. ¿Qué quiere decir que es una función lineal? Que si la graficamos, nos va a dar en el plano cartesiano, donde están los ejes X y Y, una línea recta, como el ejemplo que hicimos anteriormente. El problema 2 dice que Carlos obtiene un salario de $200 por carro vendido y que representemos Y con Y el salario de Carlos y X el número de carros que vende y que lo expresemos como Y en función de X. Cuando nos digan Y en función de X, nos están hablando de situaciones como esta que estoy marcando acá. ¿Ve? Entonces, veamos, Carlos recibe $200 por carro vendido. Si vende X carros, tiene un ingreso de $200 por cada carro vendido. Por ejemplo, si X vale 4, 200 por 4, Carlos ganaría 800. Si vende 5 carros, sería 200 por 5, ganaría $1000 y así. Entonces su salario mensual al vender X carros será Y igual 200X, mire, o sea, 200 por X. Al comparar con la expresión y igual a x más b, como no está b, como en este caso de que aquí a es menos 4 y es 140, entonces nosotros vamos a asumir que b vale 0. Y como vale 0 nos escribe y a es 200. Entonces sí es una función lineal, porque al graficarla nos va a dar una línea recta. La clave es que el exponente de x es 1. Siempre que el exponente de x sea 1, la gráfica nos va a dar una línea recta. En conclusión, la expresión y igual a x más b para cuando a sea negativa, o sea, menor que 0, y la expresión de proporcional directa y igual a por x también son casos de la función lineal. La expresión y igual a x más b, esta es una función para cuando a sea menor que 0 o sea negativa a medida que x aumenta y disminuye. Es lo que vimos en el ejemplo y igual menos 4x más el valor de b. Por ejemplo, en la situación 2 que desarrolló, se puede que ver y igual 200x, donde b igual 0, y corresponde a una función lineal. Y también es una relación de proporcionalidad, donde la razón es y entre x. Mire, ¿por qué da 200? ¿Por qué da 200? Porque la, cuando, por ejemplo, cuando vende un carro que es x, gana $200, miren. Entonces aquí que escribíamos 200 dividido entre un carro, 200 entre 1, 200. Cuando vende dos carros, equivale a 2, gana $400, miren. Y 400 entre 2, 200. O sea que no importa cuántos carros venda, al dividir, al dividir lo que ganó entre el número de carros vendidos, siempre vamos a ver 200. Y esta es la constante de proporcionalidad para la venta de carros, porque siempre va a ganar 200 por carro. Con esta idea podemos resolver la actividad de la página 48
de nuestro libro texto de ESMATE. Y llegamos hasta acá. Espero que trabajen el resto de la semana con este video que les mando de clases.